Bueno, dicho esto, hemos visto que, que hay dos alternativas para adquirir para cubrir nuestras necesidades. Tres alternativas, la voy a mirar. Una es producir nosotros mismos nuestros bienes y servicios que necesitamos. Producimos nosotros mismos para nosotros mismos, sin intercambiar con otras personas. A ese sistema se llama autarquía. Y ese sistema implica un nivel de pobreza extremo, porque no somos hábiles de hacer ni la 10ª parte de todo lo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y el siguiente sistema es el intercambiar. Intercambiar bien, es decir, especializarse en lo que soy más hábil e intercambiar mi excedente por lo que me falta. Ese es el sistema de mercado, que es una actividad natural del ser humano. Y el tercer sistema, que para mí es condenable, es el robar, el agredir, la guerra para apropiarse de los bienes de otras personas, o los territorios de otras personas, la producción de otras personas. Pero son las tres formas básicas de cubrir nuestras necesidades. Y la que he explicado hoy es la ventaja de la segunda forma, que es la del mercado, que es la más civilizada, y frente a la autarquía es la que más reduce nuestra indigencia. Bueno, quisiera entrar ahora al tema de la propiedad. ¿Me están siguiendo? ¿Aló? Necesito feedback. Sí, hasta ahorita todo bien. Gracias, Kurt. Sí, Ya. creo que todo bien. Ya, pues a veces no sé si los estoy aburriendo, ¿qué es lo que pasa? La puta madre. Bueno. La propiedad. Respecto a la propiedad hay que reconocer 4 cosas. En primer lugar, ya repetí. En primer lugar, prima la ley natural del destino universal de los bienes de la naturaleza. Eso hay que reconocerlo. En segundo lugar, Dios ha creado todo para todos los seres humanos. Y en tercer lugar, la propiedad privada de los bienes no es un derecho absoluto. Y por último, la propiedad tiene una función social. Vamos a decir de entrada que esto es cierto, no lo vamos a negar. Entonces, no crean que lo que desarrollamos de economía de mercado estamos en contra de estos 4 preceptos. Reconozcamos que estos conceptos de la ley natural son ciertos y que no los vamos a contradecir. Es más, lo que vamos a hacer es demostrar cómo la economía de mercado está en armonía con estos preceptos de la ley natural. Perdón. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que la propiedad es una institución social. Deriva de la social y tiene un desarrollo evolutivo y espontáneo. Relacionado con este tema, hemos visto 2 temas anteriores, la escasez y la división del trabajo. La escasez lo vimos hace 2 semanas, y la división del trabajo lo acabamos de ver. Entonces, vamos a demostrar cómo a partir de la escasez y la división del trabajo surge espontáneamente y evolutivamente la institución social que se llama propiedad privada. Pero para mostrar eso, vamos a pensar en primer lugar con lo contrario. Vamos a suponer una tierra muy amplia, muy amplia, muy extensa, no habitada, inhabitada, no explorada y con abundante flora y fauna. Es tan amplia que no pertenece en principio a nadie esta tierra y existe tan poca población que todo alcanza para todos. Es decir, existe una población de muy baja densidad. Cabe suponer que en esa tierra amplia de abundante flora y fauna, los habitantes pueden recolectar frutas y verduras y libremente
sin fastidiarse unos a otros, y pueden cazar diversas especies que, bueno, serían abundantes en relación a la poca población que hay. Esta es una situación de relativa superabundancia. Superabundancia respecto a la demanda, cabe resaltar. Bueno, entonces esta situación de abundancia respecto a demanda es la que origina que no haya problemas en determinar quién es propietario de qué. Como alcanza todo para todos y sobra todavía cosas, no hay problema de quitarse las cosas, de pelearse por las cosas. Es decir, es la situación de superabundancia respecto a la demanda de la poca cantidad de personas la que hace que no sea necesaria la propiedad. La reducida población frente a la abundancia de la naturaleza no haría necesario definir derecho de propiedad. Y en este contexto tampoco es necesario que hayan precios para los bienes que se consumen, porque como se cosechan naturalmente, se recolectan o se cazan, no se intercambian y por lo tanto no hay precio. Sin embargo, si aumenta la presión demográfica, si hay mucha más gente en una zona de la Tierra o en toda la Tierra de los bienes naturales disponibles, habrá conflictos en relación a la posesión de los bienes y se generarán guerras en busca del dominio de los bienes. Esto se aumenta la presión demográfica, ¿no? Estos conflictos violentos son evitables, sin embargo, si se establece un marco jurídico legítimo de propiedad privada. Es decir, si nos ponemos de acuerdo o hay ciertas reglas naturales de la ley natural que nos dicen cómo debe ser, cómo se debe regular la propiedad privada, y que ese marco de leyes de propiedad privada ofrece un marco de incentivos donde cada uno comienza a esforzarse por trabajar más y producir más, por trabajar en general y producir, entonces se evitarán estos conflictos de posesión. La delimitación de las propiedades supone que las personas tienen la certidumbre de saber que no les van a invadir violentamente sus territorios o sus propiedades y que no se van a producir saqueos de los bienes poseídos. Entonces, esta certidumbre y la certeza de saber que potenciales conflictos que podrían surgir pueden ser resueltos pacífica y razonablemente, por ejemplo, en un juzgado. Esos dos elementos son la base de la seguridad jurídica. En primer lugar, saber que no van a ser violentados sus derechos de propiedad. Y en segundo lugar, saber que si hay conflictos, hay un sistema pacífico para resolverlos. Dado esas dos condiciones del marco jurídico, se pueden evitar los conflictos violentos. Obviamente, no todas las personas van a ser propietarios de todos los recursos productivos, excepto de su propio trabajo. Sin embargo, absolutamente todos, se verán beneficiados por los mayores niveles de producción, es decir, de bienestar. En otras palabras, si bien no todos van a ser propietarios, excepto de su trabajo, todos se van a beneficiar de que haya propietarios. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya propietarios hará que los propietarios usen bien sus recursos, produzcan más y haya más excedente que intercambiar. Es decir, todos se verán beneficiados por el uso más productivo de los recursos que harán los propietarios. A su vez, estos propietarios, si no hacen un adecuado uso productivo de sus recursos, sufrirán pérdidas y terminarán siendo comprados por aquellos otros que produzcan más eficientemente. Esto garantiza que la propiedad siempre esté en manos de aquel que le dé un uso más productivo. Porque si no le da un uso más productivo,
tendrá pérdidas y tendrá que ser comprado por otra persona. ¿Hasta ahí preguntas? No, todo perfecto. ¿No escuché? Todo muy claro. Todo claro, perfecto. Entonces ya quedó claro que la propiedad surge a partir de la presión demográfica sobre recursos naturales. Cuando los recursos naturales no alcanzan para todos, cuando los recursos naturales requieren de ser definidos para a quién pertenecen, es que surge la propiedad privada. Cuando hay superabundancia respecto a la demanda de las personas, a la demografía, a la población, no hay necesidad de definir propiedad privada. Pero en un mundo donde hay tanta población, para evitar conflictos tenemos que ponernos de acuerdo en reglas de cómo se define la propiedad privada, y luego reglas cómo se intercambia la producción, y reglas cómo se resuelven los conflictos. Y como dije, en la economía de mercado, sí que las reglas son realmente las correctas, que vamos a verlas más adelante cuando vemos instituciones. Los recursos serán usados por los más productivos, porque si eres no productivo en el uso de tu recurso, serás comprado por otra persona. O tus recursos serán comprados por otra persona. Entonces, la propiedad privada es entonces un modo de minimizar el problema de escasez, porque incentiva la producción y es un modo de garantizar jurídicamente la división del trabajo, la división del conocimiento y los intercambios que emergen de la propiedad privada. La propiedad privada resulta entonces en algo útil para la vida en comunidad. Resulta útil para minimizar los efectos de la escasez a la cual estamos expuestos después del pecado original. Resulta útil la propiedad privada para que los mercados, bajo ciertas condiciones, que hay que ver cuáles son, hagan cada vez más universales, aunque imperfectamente, el destino de los bienes. Esto es importante. Darse cuenta que los mercados, al ser el sistema más productivo que existe, dentro de sus imperfecciones, hace cada vez más universales el destino de los bienes. Y que la propiedad privada es útil porque, si bien el derecho primario es que todos somos dueños de todo, por precepto secundario de ley natural, por la utilidad de la propiedad privada, por utilidad de la propiedad privada, podemos definir la propiedad privada como ley natural. A ver, voy a entrar en esto. Lo voy a explicar un poquito más en detalle. La propiedad privada no forma parte de los preceptos primarios de la ley natural. Como le decía, el precepto primario de la ley natural es que toda la tierra fue creada para beneficio de todos los seres humanos. Pero la propiedad privada sí forma parte de los preceptos secundarios de la ley natural. Y aunque sea un precepto secundario, es de la ley natural. ¿Qué es un precepto secundario según Santo Tomás? Son aquellos que fueron introducidos por la razón humana que las considere útiles para la vida humana. ¿No? Él define así los preceptos secundarios, contestando a la objeción de San Isidoro, que afirmaba que la posesión de los bienes en común es un derecho natural. Y mostró que la razón humana hace evolucionar y desarrollar los preceptos secundarios de la ley natural, dándole la apariencia de ser mudable a la ley natural, pero sin quitarle su naturaleza de ley natural. En otras palabras, los preceptos secundarios, al ser perfectibles, al ser aplicados cada vez de manera mejor, los preceptos secundarios a las utilidades de los seres humanos, van modificando la ley natural, pero sin dejar de ser ley natural. Entonces, si antes Santo Tomás justificaba la propiedad privada de tipo feudal en la utilidad que tenía para conservar y preservar los bienes, y para que no sean deteriorados,
hoy en día, con los conceptos que tenemos de mercado, donde vemos que la propiedad privada es el instrumento social por excelencia, por el cual los recursos se asignan a aquellas personas que son más productivas, que por lo tanto pueden producir más excedente y que por lo tanto pueden brindar más bienes universalmente a más personas, es que con esta utilidad de la propiedad se puede reafirmar, así como lo hizo Santo Tomás, la naturalidad como ley de la propiedad privada. ¿Preguntas al respecto? No sé si me entendieron el razonamiento. Sí, tengo una pregunta. Sí, Pastor Andy, dígame. Usted dice que según la ley natural, la propiedad ¿Sí? queda a un nivel de precepto secundaria. Repita, Pastor Andy. Doctor Andy, repita que no he escuchado bien. Es que tu primer punto sobre la propiedad privada fue, ¿ya? según la ley natural, queda como precepto secundaria, pero me parece a mí, bajo la ley divina, según Éxodo 20, no robarás, quedará como un precepto primario, porque la implicación por deducción lógica, no robarás, es que por lo tanto hay propiedad privada. Entonces queda bajo el precepto primario de la ley divina. Sí, usted tiene casos en que, por ejemplo, el rey David tomó cosas de otras personas. Correcto. Correcto. Ahí te das cuenta que el precepto, que la ley natural, que el derecho natural, que la propiedad privada es un derecho natural, pero no primario, sino secundario, no dejando de ser derecho natural. O sea, ambos preceptos, el primario y el secundario, son derecho natural, son derecho divino. Solo que el derecho, el precepto secundario se va descubriendo, digo, no es que no sea antes, se va descubriendo conforme se encuentra la utilidad aplicada. Y además el precepto primario es que todos los bienes son para todos los seres humanos. Por eso es que el rey David pudo tomar cosas de otras personas. Pues todos los bienes de la tierra que pertenecen a Dios son para disposición de todos los seres humanos. Solo que por utilidad y conveniencia a la sociedad es que no debemos robar. El Éxodo 20, los 10 mandamientos, son un compendio de ley natural, tanto primario, de preceptos primarios como de preceptos secundarios. No sé si me explico. O sea, la ley, los 10 mandamientos son aquella revelación, son aquel derecho natural positivo, legislado por Dios, promulgado por Dios, que nos sirve a nosotros los seres humanos, que tenemos una inteligencia y una conciencia herida, para recalibrar nuestro derecho en función de lo que es correcto y lo revelado por Dios. Es un recordaris de Dios que nos da para saber cómo es correcto vivir conjuntamente. Ojo que el Éxodo 20 fue dado mucho tiempo después de Abraham y mucho tiempo después de que existiera la propiedad privada. O sea, con la ley, con los 10 mandamientos, no empezó el derecho de propiedad privada. Se reafirmó un derecho que ya todos conocían. Los 10 mandamientos fue dado a Moisés después del Éxodo. Pero ya mucho antes de eso se respetaba la propiedad privada, porque era de conocimiento natural del ser humano. Correcto, Kurt.
Quizá también nos puede recomendar alguna lectura que nos hace más claro esta diferencia entre ley natural primaria y secundaria. Me interesa, porque no tengo materiales con respecto a... Gracias. Te voy a mandar la suma teológica o la suma contragentil de Santo Tomás y te voy a indicar en qué cuestión se trata. ¿Ya? Perfecto. Yo tengo toda la suma, no tengo la suma contra gentiles, pero sí tengo Bueno, toda la voy a suma. buscar en cuál de los dos está y te lo indico. ¿Ya? Gracias. No hay por qué, Pastor Randy. Es más, esto ayuda a entender que estamos hablando de evangélicos y católicos de lo mismo. Que en realidad esto tiene base bíblica y que las diferencias que aparentemente hay son diferencias de enfoque. Bueno, ¿qué está diciendo? El concepto de San Tomás, como lo describí, es coherente con lo que se ha afirmado anteriormente, de que la propiedad privada cumple una función social. ¿Cuál es esta función social? La de minimizar la escasez. En otras palabras, la propiedad privada no solo es derecho natural por precepto secundario, porque es útil para que extienda la universalidad de los bienes, sino porque de esa manera cumple una función social. ¿Cuál función social? La de minimizar la escasez, la de hacer más productivo a los seres humanos. Y por ende es un medio, aunque imperfecto, para que se cumpla después del pecado original el precepto de destino universal de los bienes. Quiero resaltar que la propiedad, la institución de propiedad privada en economía es algo muy humilde, algo muy, muy pequeño. Es una institución social útil y coherente con un mundo en escasez. La filosofía, la teología y la espiritualidad agregan cuestiones mucho más importantes a la propiedad privada. Cuestiones como la necesidad de no aferrarse a los bienes terrenales. Esa idea, esa necesidad, ese mandato espiritual nos viene a través de la teología, la espiritualidad, o la idea de cultivar la virtud del sano desprendimiento, o la ley de la austeridad o de la frugalidad, o la idea del rol central de la caridad, del amor y de la humildad, el llamado a actuar como el buen samaritano, el saber compartir lo propio. Todo eso son virtudes que van por encima de la propiedad, o sea, que superan la propiedad privada. La propiedad privada es mucho más humilde que estas virtudes. La propiedad privada es algo útil y coherente para disminuir la escasez. Lo que hagamos con el excedente ya depende de nuestra filosofía, nuestra teología y nuestra espiritualidad. Sin embargo, esto en nada contradice que la institución de la propiedad privada, que es una institución meramente jurídica, que por cierto no convierte de por sí misma a los hombres en santos, no contradice que esa institución evite las guerras y evite dilapidar los recursos escasos. En otras palabras, lo anterior, que la propiedad privada es algo muy humilde, como institución social y coherente, con un mundo de escasez, y que la filosofía, la teología y la espiritualidad agregan cuestiones mucho más importantes. Estas cuestiones más importantes en nada contradicen la humilde institución meramente jurídica de la propiedad privada, que no convierte por sí a los hombres en santos, pero que evita las guerras y evita la dilapidación de recursos escasos. Hay que tener en cuenta lo que dijo Santo Tomás, que la ley humana se establece para una multitud de seres humanos, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud. Bueno, se refiere a la ley humana. Se refiere a que la ley humana se establece para todos los seres humanos, la mayoría de los cuales no son perfectos.
Y por eso la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino solo prohíbe los más graves, aquellos de los que se pueden abstener la mayoría, y que sobre todo hacen daño a los demás y sin cuya provisión la sociedad humana no podría subsistir. Este es el caso de la propiedad privada. No se debe olvidar que la defensa de la utilidad de la propiedad no significa que solo existe la propiedad privada individual. También se puede articular coexistentemente marcos de propiedad privada comunal. O sea, así como hay propiedad privada individual, también puede haber zonas de propiedad privada comunal. Bueno, con esto terminaríamos el tema de la propiedad privada. Quería saber si hay preguntas al respecto. Preguntas a la propiedad privada. Parece que Armando ¿Dónde, tiene... mira? Bueno, Sí, bueno, ¿me escuchas? ¿Quién habla? ¿Armando? Sí, ¿podrías ahondar un poquito más en el tema de la propiedad como institución y diferenciarla del tema de propiedad como derecho individual? La propiedad como institución diferenciada con la propiedad como derecho individual. No te entendí la pregunta. ¿Podrías ahondar un poco entre la propiedad como institución ¿Ya? y la propiedad como derecho individual? Ahí me agarraste, sobrepasaste mi capacidad jurídica, Armando. No, o sea, ¿es un tema común? O sea, ¿se encuentra en Tú eres cualquier jurista. libro o es un tema...? Tú eres jurista, ¿no tienes alguna noción de eso? No, o sea, como derecho individual me queda claro, pero Claro. el tema de como institución económica, Ya te como entiendo. institución general... Como institución económica social que surge espontáneamente. ¿Ya? La puta madre. Ya, mira, eso fue lo que traté de explicar antes con el ejemplo de la abundancia. O sea, en la historia, cuando ha habido épocas de abundancia, o antiguamente cuando la naturaleza era abundante, y éramos poco poblados, había pocas tribus que deambulaban por los territorios, que iban recolectando y cazando. La única propiedad privada era quizás sobre las herramientas, las armas que tenían. Pero todo lo demás era de uso común para todas las tribus. ¿Por qué? Porque las tribus entre ellas no se estorbaban, no se peleaban. Había suficiente naturaleza para recolectar y para cazar. El problema surge cuando la población en el mundo, en ciertas zonas, en algunas zonas crecen, ahí comienzan a disputarse los territorios. ¿En qué territorios de qué tribu? Y ahí comienza a surgir el concepto de propiedad. Socialmente y económicamente surge como institución social, que es defendida por medio de las armas, eso hay que decirlo. O sea, cada tribu defiende su zona por medio de medios violentos. O sea, para que la propiedad privada sea defendida, necesita de un órgano que garantice la propiedad ante ataques externos. Por eso decía, es necesario un sistema jurídico. Y el sistema jurídico primario fue el que usaban las tribus, básicamente, que yo entro a una tierra por posesión. O sea, la teoría más antigua que existe, la más racional, es de que se entraba a un territorio y se poseía él por posesión pacífica. Entonces, si los colonos de Estados Unidos llegaban a América y encontraban una zona donde no habían indígenas, y ellos colonizaban esa zona, pues esa parte del territorio que ellos hacían suyos, agregando trabajo,
convirtiendo esa zona en cultivo suyo propio para ellos y para intercambiar. Eso se convertía en propiedad privada para ellos, en propiedad para ellos. Y lógicamente siempre ha habido la necesidad de defender la propiedad de ataques de otros. En ese sentido, por ejemplo, Murray Rothbard señala que lo que se hizo acá en La Oroya con los indígenas, con las minas de los indígenas, fue un ataque a la propiedad privada de los indígenas, al expropiarle la mina, las tierras de la mina, ¿no? Y que no pudieron defenderse, Claro. porque faltaba un sistema jurídico o les faltaba el armamento para defenderse. No sé si contesté tu pregunta. ¿Y tienes claro algo en relación a la propiedad con la productividad? O sea, ¿es condición necesaria o es condición eficiente? Eso lo menciona Santo Tomás también en la suerte lógica, o sea, para que tú cuides tus inversiones y para que tú inviertas, el hombre, por tendencia natural, solo arriesga, invierte sus recursos en algo cuando sabe que de alguna manera el rédito de ese recurso es para él. O para Exacto, los o sea, suyos, por lo menos, ¿no? Entonces, pero la seguridad de la posesión. La seguridad de posesión, claro. Si yo sé que, vamos a ponerlo así, lo que pasaba acá en Lima, Perú, o en el Perú en general, en las zonas marginales, venían los migrantes de los Andes, invadían los territorios alrededor de Lima, ponían ahí sus pequeñas casitas, pero eran casas de estera, no eran de gran cosa. Y adentro tenían refrigeradora, televisor. Entonces tenían propiedades que podían llevarse, podían proteger. Pero la casa en sí era de esteras, era pobre. ¿Por qué? Porque como no había un título de propiedad, ellos no sabían si los iban a botar de ese territorio. Entonces invertían en aquello que se podían llevar, que podían garantizar su propiedad, y aquello que no podían garantizar su usufructo, no invertían mucho más que las esteras para protegerse. Conforme en los años 90 se les dio título de propiedad a estos territorios marginales, a estas zonas marginales, a la gente marginal se dio título de propiedad, ellos comenzaron a invertir ya en casas de material más noble. Lo que quiero explicar es que si tú no estás seguro de lo que construyes, de lo que cultivas, que lo que siembras, si no estás seguro que eso va a ser tuyo, la cosecha, no vas a sembrar más que lo poquito que necesitas para sobrevivir. No vas a sembrar más allá de lo último llegable. Y menos vas a sembrar para vender, ¿no? Porque pueden quitarte todo. Claro, entonces es condición de la inversión. Es condición de inversión, sí. Es condición. Ya, gracias. Por ahí va el hilo, sí. Sí. Es condición de inversión. Es condición de inversión. Tú puedes invertir como Estado en propiedades colectivas. Sí. Pero siempre va a ser por mandato de ley y con coacción de violencia. O sea, en la Unión Soviética también había inversión, pero era a punta de órdenes y a punta de coacción con armas. Claro. ¿No? Pero ahí afectaba la productividad, pues ahí está el a la kit, larga creo. Afectó la productividad y por eso es que Estados Unidos venció a Rusia, ¿no? Claro, por ahí está la cosa, ya me diste el hilo, gracias. Ya.